Finalmente desarrollaremos la implementación del archivo principal.cpp. Este es el archivo que va a indicar el orden en que se irán ejecutando cada uno de los métodos que ya hemos implementado, ¿verdad? Y que usted se encargará de indicar en los posteriores ejercicios que se planteen. Muy bien, la estructura de este archivo es una función. El main no a este nivel solo lo vamos a trabajar como una función. La función make que retorna un valor 0, ¿verdad? Para concluir. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir personalizando para nuestro ejercicio? Lo primero que tenemos que colocar en la implementación es incluir los .h de cada una de las clases. En nuestro enunciado, ¿verdad? En nuestro ejercicio, tenemos dos clases, que es la clase persona y la clase interfaz persona. Por supuesto, entonces incluimos las dos, los .h de cada una, ¿verdad? Con esta línea de código, como se indica allí. Seguidamente tenemos que crear el objeto de cada una de las clases. Como tenemos dos clases, entonces vamos a proceder a crear el objeto de cada uno. Recuerde que con los objetos es que vamos a poder invocar cada uno de los métodos que están en la clase. Por lo tanto, estos objetos deben estar creados. ¿Cómo se crea? Colocamos primero el nombre de la clase, en este caso persona, y el objeto lo vamos a identificar con las 3 primeras letras en minúscula de la clase. Entonces, si la clase se llama persona, nuestro objeto se va a llamar per. Para la clase interfaz persona, entonces va a tener las 3 primeras letras de cada una de ellas. Sería in de interfaz y per de persona. Entonces ya tenemos nuestros dos objetos. El objeto per de la clase persona y el objeto intper de la clase interfaz persona. Repito, solo a través de los objetos es que podemos invocar los métodos que están en cada una de las clases. Seguidamente vamos a solicitar los datos de entrada por teclado al usuario, ¿verdad? Eso lo logramos a través de la interfaz, que es la que tiene la interacción con el usuario. Para ello, primero debemos declarar las variables que recibirán los datos recibidos a través del teclado. Recordemos que vamos a solicitar 3 datos. Vamos a solicitar el nombre del usuario, el nombre de la persona, vamos a solicitar el año de nacimiento y vamos a solicitar el año actual. Entonces, declaramos una variable llamada n de tipo string para que almacene el nombre. ¿Cómo vamos a hacer para invocar el método que va a pedirle los datos al usuario? Nosotros creamos un método en la clase interfaz persona que se llama leer nombre, pero como acabamos de decir, solamente este método puede ser invocado a través del objeto, el objeto de la clase interfaz persona. Entonces el objeto se llama int per punto leer nombre. De esa manera estamos invocando el método leer nombre. Inmediatamente que el método se ejecute, él va a solicitar, introduzca nombre, lee el nombre y va a retornar el valor. En este caso, el valor que retorna el método se almacena en la variable n, que es la que acabamos de declarar. Lo mismo vamos a hacer con los otros dos datos que debemos solicitar. Debemos declarar las variables año de nacimiento y año actual de tipo entero. ¿Cómo solicitamos los datos? A través de la invocación de los métodos. El método leer año de nacimiento, que a través del objeto intper, que pertenece a la clase interfaz persona. Para hacerlo, recuerden, nombre del objeto, punto, el nombre del método. Entonces aquí estamos invocando el método leer año de nacimiento, que pertenece a la clase interfaz persona, y lo hacemos a través del objeto. El valor que retorne este método se va a almacenar en la variable an, que ya hemos declarado, que es año de nacimiento. Lo mismo con el método leer año actual, ¿verdad? Es invocado a través del objeto de la clase interfaz persona y se almacena en la variable año actual que hemos declarado acá.
Seguidamente debemos actualizar el valor del objeto llamado per de la clase persona. ¿Cómo se hace eso? A través de los métodos set. Como tenemos 3 atributos, entonces los 3 atributos tienen que ser actualizados. Recuerde que el objeto está formado por los 3 atributos. En este caso, el nombre tiene que ser actualizado a través del método set de la clase persona, ¿verdad? Pero como lo accedemos es a través del objeto, entonces sería per, que es el nombre de nuestro objeto, punto set nombre, perdón. Y entre paréntesis colocamos el parámetro. ¿Qué vamos a actualizar? Vamos a actualizar el nombre. ¿Y con qué lo vamos a actualizar? Con el valor que acabamos de solicitar por teclado y que está almacenado en la variable n. Entonces, de esta manera, el atributo del objeto se actualiza. En este caso, el nombre es actualizado con el valor que trae la variable n. Lo mismo vamos a hacer con año de nacimiento y año actual. A través del objeto de la clase persona, que se llama per, invocamos el método set año de nacimiento y como parámetro pasamos el valor que está almacenado en la variable AN, ¿verdad? De año de nacimiento. Lo mismo hacemos con el año actual. Método set año actual a través del objeto per y pasamos como parámetro el valor obtenido o capturado por teclado y que está en la variable AA, ¿verdad? De año actual. De esta manera se actualiza el valor del objeto. Finalmente, ¿verdad? Debemos invocar el método de la clase interfaz para activar el reporte y le vamos a pasar como parámetro los valores usando los métodos de la clase persona a través del objeto per. El método que me permite mostrar el reporte es el que hemos definido en la clase interfaz persona y lo tenemos que llamar a través del objeto de la clase. El objeto es inper, es decir, el objeto de la clase interfaz persona invoca el reporte de persona y tenemos acá 3 parámetros. Recordemos un poco que dijimos que en este reporte va a aparecer el nombre de la persona, la edad y el mensaje, si está apto o no para participar en las elecciones presidenciales. Pero para que pueda imprimir el nombre, tenemos que invocar el método que me va a permitir capturar el valor que tiene el atributo nombre. Y eso lo hago a través del método get. Y para poder activar el método, debo usar el objeto de la clase persona. Sería el objeto per.getNombre. Para que calcule la edad, invoco el método calcularedad, que pertenece a la clase persona, pero lo hago a través del objeto llamado per. Y para que muestre el mensaje, invoco el método mostrarMensaje, que está en la clase persona, y lo hago a través del objeto per, ¿verdad? Siempre debemos recordar que colocamos el nombre del objeto, punto, el nombre del método a la hora de invocar. Entonces, de esta manera hemos finalizado lo que es la implementación del principal.cpp, donde hay un orden de ejecución de cada uno de los métodos que usted ya previamente ha definido y que ha implementado en las clases respectivas.